Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos los asistentes a nuestro seminario en línea Cables para variadores de frecuencia de parte de General Cable, impartido por el ingeniero Enrique Martínez. Les agradecemos su asistencia puntual y les recuerdo que las preguntas se pueden realizar al finalizar la sesión, ya sea escritas o levantar la mano para abrir sus micrófonos. De acuerdo, buenos días. ¿Sí me escuchan todos? ¿Sí se me escucha correctamente, Ayerin? ¿Sí se escucha correctamente? Perfecto, Ayerin. Muchas gracias. Buenos días. Bienvenidos a esta charla técnica referente a cables de uso variador de frecuencia. Básicamente, en esta presentación tocaremos temas muy relevantes relacionados con este tipo de aplicación especial. Y va enfocada directamente a aquellos usuarios que han presentado problemas de calentamiento de motores, motores quemados, desgaste prematuro de partes mecánicas de la maquinaria y básicamente uno de los puntos más importantes que tocaremos es el por qué no se recomienda utilizar cables THW con recubrimiento de PVC o bien cables de uso rudo. Bueno, pues vamos a iniciar con esta charla técnica. Explicando el sistema de uso variador, básicamente está compuesto por tres tipos de elementos. Básicamente es el variador de frecuencia, el cable y el motor. En este caso, un sistema de uso variador básicamente es una conexión en serie. De hecho, el cable de uso variador es una aplicación muy especial, hablando de los cables en específico, principalmente en baja tensión. Es una aplicación muy especial debido a que es una combinación, un cable de uso variador es un híbrido de tres tipos de aplicaciones de cables. Es decir, es un cable para circuitos de alimentación, es un cable para sistemas de control y es un cable de instrumentación. Se considera como un cable de fuerza debido a que se utiliza para alimentar motores, es decir, a través de ese tipo de cables pueden transmitir grandes corrientes y grandes voltajes. También se considera como un cable de control, puesto que un variador de frecuencia transmite ondas de voltaje en forma cuadrada. Y también se considera un cable de instrumentación, ya que las frecuencias con las que se transmiten los variadores de frecuencia emiten campos electromagnéticos bastante elevados. El hecho de que se transmitan campos electromagnéticos o que se generen campos electromagnéticos elevados propicia que por la ley de Faraday se induzcan corrientes y se induzcan voltajes de gran magnitud. Esto repercute en gran medida en los circuitos principalmente de control. Obviamente también tiene mucho que ver con el impacto que se tiene en circuitos de fuerza. Y uno de los circuitos que también se ve muy afectados son precisamente los circuitos de comunicación. Y esto es, este tipo de fenómenos, este tipo de problemas se ven de mayor impacto cuando estamos hablando de una industria donde se tienen muchas aplicaciones de uso variador. Por tal motivo es muy importante considerar los fenómenos de la frecuencia electromagnética, del campo electromagnético generado por las altas frecuencias principalmente. Explicando de forma esquemática un sistema de uso variador que está compuesto, como mencioné anteriormente, por un variador de frecuencia. El variador de frecuencia va a emitir una onda de voltaje cuadrada a través de un cable de uso variador hacia el motor. Es importante señalar que la alimentación del variador de frecuencia es básicamente una onda sinusoidal. En este caso, los cables que podemos utilizar para la alimentación del variador, podemos utilizar cables normales, no así entre el variador y el motor, ya que en este campo o en este espacio del circuito es donde se van a presentar principalmente los fenómenos de campos inducidos, campos electromagnéticos.
Uno de las prácticamente los tres principales problemas que se tienen al utilizar un sistema de uso variador, básicamente son las interferencias electromagnéticas. Esto va a derivar otros dos problemas, que son las corrientes de modo común y las ondas de voltaje reflejadas. Con respecto a la interferencia electromagnética, existen dos tipos de interferencia. Es la radiación electromagnética y la inducción electromagnética. Vamos a analizar cada una de ellas. Con respecto a la radiación electromagnética, muchas veces cuando andamos en campo decimos que un cable se va a comportar como si fuese una antena. Esto es particularmente cierto ya que el cable, por presentar una resistencia o una impedancia, es decir, si nosotros dibujáramos un diagrama eléctrico, tendríamos que ocupar dos tipos de simbología para interpretar un cable. Es decir, el primer símbolo es básicamente una impedancia y el segundo es una capacitancia. ¿Por qué razón? Debido a que estamos transmitiendo ondas de voltaje en forma de pulsos, una onda cuadrada de un punto A a un punto B, entre mayor distancia el cable va a presentar mayor resistencia o mayor impedancia. Entre menor distancia, menor impedancia. Es decir, nosotros requerimos cierta potencia para atravesar esa impedancia. Por tal motivo, cuando la distancia de cableado que existe entre el drag y el motor se prolonga cada vez más, el campo electromagnético va a ser de mayor magnitud. Por esta razón es muy importante considerar la distancia entre el cable y el equipo. Obviamente, cuando esta distancia es mayor, el cable tiende a inducir campos electromagnéticos más elevados. También va a depender mucho del diseño del equipo, es decir, el tipo del drive va a también depender mucho de la potencia del motor. Es decir, motores de bajo caballaje, principalmente entre 1 HP y 40 HP, perdón, los campos electromagnéticos son elevados, pero no tienen un gran impacto en la generación de campos electromagnéticos. Sin embargo, cuando estamos hablando de motores superiores a los 40 HP, estos campos electromagnéticos son más elevados. Va a depender mucho también de la frecuencia con la que estamos transmitiendo esas señales, es decir, a qué velocidad queremos que gire el motor, y va a también depender mucho de la potencia o el torque del motor. Uno de los puntos principales que voy a tocar prácticamente al final es el tipo de terminales o conectores a usar para aterrizar correctamente los cables. Y obviamente el tipo de cable que nosotros estemos utilizando. De esto va a depender principalmente la radiación electromagnética. Una de los problemas que generan la radiación electromagnética es precisamente la inducción electromagnética. Esto, como mencionaba anteriormente, tiene que ver mucho con la ley de Faraday. Esta ley lo que nos indica es que ante la presencia de un campo electromagnético vamos a tener corrientes inducidas. Se les conoce como corrientes de modo común, básicamente la suma de tres tipos de corrientes inducidas. Es decir, vamos a tener corrientes inducidas en el conductor, es decir, cada una de las fases va a inducir un campo electromagnético a sus fases paralelas, es decir, va a haber una inducción electromagnética entre fase 1, fase 2 y fase 3, es decir, corrientes inducidas en los conductores. Por otro lado, también vas a tener corrientes inducidas en los conductores de puesta a tierra y por último en la pantalla metálica del cable. Una de las características principales de un cable de uso variador es precisamente que se va a tratar de tener una baja impedancia. ¿Por qué una baja impedancia? Porque precisamente lo que se busca con un cable de uso variador es que las corrientes inducidas que generan principalmente calentamientos excesivos en los motores, lo que se va a buscar principalmente con un cable de uso variador es tener un camino de baja impedancia para que esas corrientes inducidas regresen a la carcasa del drive y no se queden
alojadas en la carcasa del motor. Idealmente lo que se busca es que estas corrientes inducidas sean lo más cercanas al cero. Sin embargo, en este tipo de aplicaciones no suele ser así. Un ejemplo muy básico de este tipo de fenómenos es cuando utilizamos una pinza perimétrica. Cuando queremos realizar una medición del consumo de corriente, por ejemplo, en nuestras casas, tomamos la pinza perimétrica y hacemos la medición directamente en el conductor de fase. Cuando hacemos esta medición, obtenemos precisamente la corriente que nosotros estamos consumiendo. Sin embargo, cuando tomamos con la pinza perimétrica el conductor de fase y el conductor neutro, lo que esperamos como medición es básicamente un cero. Cuando existe una medición diferente de cero, vamos a tener un problema, es decir, lo que nos va a indicar la pinza perimétrica es que principalmente vemos una corriente de fuga, es decir, se tiene que analizar el circuito. Hablando específicamente de un sistema de uso variador, estas corrientes de modo común, como dije anteriormente, lo que se busca es que sean básicamente cero. Sin embargo, cuando no estamos utilizando el cable correcto, la medición de la corriente, de las corrientes de modo común tienden a ser mayores. El hecho de que nosotros estamos usando un cable de uso alrededor, como mencionaba, una de sus principales características es tener un camino de baja impedancia, y esto se logra básicamente teniendo mayor superficie transversal y mayor área transversal del blindaje del cable. Esta es una representación gráfica es decir, una captura de pantalla de un osciloscopio. Los variadores de frecuencia transmiten una onda de voltaje cuadrada a través del cable. Siempre va a haber un desfase entre fase y fase de 120 grados eléctricos. Explicando de esto de otra manera, el hecho de que se transmiten ese tipo de señales de forma cuadrada, vamos a tener un problema muy fuerte, es decir, entre mayor distancia de cableado, la diferencia del potencial va a ser mayor. El hecho de que tengamos una diferencia de potencial mayor y no utilizar el cable correcto, vamos a tener que las corrientes inducidas en el conductor, en las tierras y en la pantalla, o en el blindaje del cable, busquen los caminos de menor impedancia. Cuando no estamos utilizando el cableado correcto, esas corrientes inducidas, como mencionaba, van a buscar principalmente los caminos o las partes metálicas de la maquinaria del equipo. Esto principalmente se aloja en las carcasas de los motores. Por ejemplo, cuando tenemos un problema de calentamiento excesivo del motor, muchas veces no nos explicamos el porqué de este calentamiento. Un ejemplo básico es, por ejemplo, una maquinaria que requiere 25 caballos para poderse mover, y estamos utilizando un motor de 30 HP y se calienta el motor. Cuando existe un calentamiento excesivo, una de las principales causas de este calentamiento es que tenemos alojadas en la carcasa del motor corrientes inducidas. Cuando esto ocurre, existen fallas prematuras en el motor. Una de las fallas principales son precipitación de los lubricantes, de los rodamientos. Como estamos hablando de que las corrientes van a propiciar un incremento de temperatura, al incrementarse la temperatura va a propiciar que los lubricantes de estos rodamientos se degraden. Por tal motivo vamos a cortar por mucho la vida útil de esos rodamientos. Otro fenómeno que se llega a presentar por fallas mecánicas, hablando de un tren de laminación, normalmente las corrientes propician que se magneticen las partes metálicas. Cuando estamos hablando de un tren de laminación, el material que nosotros estamos laminando, las partículas metálicas,
se adhieren principalmente estos rodillos. Cuando se adhieren, propician el desgaste prematuro de los rodamientos. Por esta razón es importante considerar que cuando existen calentamientos, muy seguramente vamos a tener corrientes inducidas en estas partes metálicas. Precisamente lo que se busca con un cable de uso variador, al tener conductores de puesta a tierra más robustos, un blindaje más robusto, vamos a propiciar que el cable sea de baja impedancia. Esta es una de las principales características de un cable de uso variador. Al tener un camino de baja impedancia, vamos a propiciar que las corrientes inducidas en las carcasas de los motores no se queden alojadas en los motores, es decir, viajen de regreso hacia el drive. Y esto básicamente se logra con un cable de uso variador, que al tener mayor contenido de cobre, vamos a tener un camino de menor impedancia. ¿De qué manera nos puede ayudar este cable de uso variador? Pues como comentaba, la pantalla del cable o el blindaje del cable permite tener una transferencia de baja impedancia. Es decir, al tener un camino de menor impedancia, podemos alargar por mucho la longitud del cableado. Otra de las características principales de un cable de uso variador es la simetría con la que está fabricado. Es decir, aquí en esta diapositiva estamos observando dos imágenes. Del lado izquierdo vamos a tener un corte transversal de un cable de uso rudo. En este caso, un cable de uso rudo, por lo general, al hacer un corte transversal vamos a encontrar 4 conductores. El conductor negro, el blanco y el rojo van a representar las fases. Fase 1, fase 2 y fase 3. Y el conductor verde prácticamente va a ser el conductor de puesta a tierra. Cuando estamos hablando de este tipo de configuración de cable, cada una de las fases va a emitir un campo electromagnético de la misma magnitud, pero por el simple hecho de que nosotros estamos remitiendo las señales del variador hacia el motor en una onda cuadrada, desfasado 120 grados eléctricos, y por otro lado, la fase blanca, al estar más alejado del conductor de puesta a tierra, va a haber una afectación directa en la inducción electromagnética, es decir, lo que vamos a propiciar en el sistema es que vamos a tener ruido en el sistema, lo vamos a tener, vamos a propiciar que la inducción de esas corrientes sea cada vez mayor. Del lado derecho tenemos un corte transversal de un cable de uso variador. En este caso, los conductores de fase van a estar trenzados en forma de trébol. Como estamos hablando de que vamos a transmitir una fuerza o una potencia del drive al motor, estamos hablando que va a haber una onda cuadrada en sentido horario, es decir, 120 grados eléctricos en sentido horario. El hecho de que tengamos 3 tierras simétricas entre cada una de las fases, es decir, un camino de retorno, vectorialmente lo que vamos a tener es que vamos a tener una atenuación de este ruido inducido, o de estos campos electromagnéticos inducidos. Vectorialmente, como les decía, vamos a tener una atenuación de esas inducciones. Por tal motivo, vamos a tener caminos de menor impedancia también. El hecho de que tengamos una atenuación de esos ruidos, vamos a propiciar también que la onda de voltaje inducida sea menor. Otra característica que tienen los cables de uso variador es que van a trabajar en equipo, es decir, un cable de uso variador, como cualquier otro tipo de cable, está constituido por 2 tipos de materiales: el metal, que en este caso es cobre, y el aislamiento. Dos de las características principales de cualquier tipo de cable es la capacidad de conducción de corriente y la capacidad de conducción de voltaje. La capacidad de conducción de corriente está ligada a la sección transversal del conductor, y la capacidad de conducción de voltaje está ligada al espesor del aislamiento. Bien, pues uno de los fenómenos principales que afectan un cable de uso variador es precisamente la onda de voltaje reflejada. Al tener
un camino de baja impedancia propiciamos que la onda de voltaje reflejada sea menor. Cuando nosotros utilizamos cables THW con cables de uso rudo, vamos a tener un problema, ya que este tipo de cables que acabo de mencionar son cables que van a tener una alta capacitancia, es decir, son cables que están diseñados principalmente para transmitir máximo 600 volts de forma continua. Nosotros, cuando observamos el marcado de un cable, ya sea un THW o un cable de uso rudo, uno de los datos principales que vamos a ver marcados es precisamente la capacidad máxima de voltaje. Típicamente, los cables THW o los cables de uso rudo están diseñados, como mencionaba, para 600 volts eh, máximo. Sin embargo, por seguridad están diseñados para soportar hasta 850 volts en forma de picos. Los variadores actualmente tienen transistores que van a generar el pulso voltaje de 0 a 480 volts, por ejemplo, en el orden de los nanosegundos. Es decir, el hecho de que generen el pulso de 0 a 480 volts de manera más rápida quiere decir que el variador va a ser más eficiente. Al ser más eficiente, su pico de voltaje va a alcanzar o puede llegar a alcanzar hasta los 1300 volts prácticamente en una longitud de 20 metros. El hecho de que nosotros tengamos un voltaje inducido superior al voltaje de alimentación, vamos a propiciar que en el sistema existan más de 600 volts. Dicho de otra manera, los cables de uso variador son los únicos cables que no se especifican por el voltaje de alimentación, se especifican principalmente por el voltaje inducido. Ejemplo, cuando nosotros estamos alimentando un motor que va a consumir 480 volts, cualquier tipo de variador, después de los 15 metros, entre los 15 y los 20 metros, el voltaje inducido tiende a ser de la misma magnitud del voltaje de alimentación. Es decir, estoy alimentando con 480 volts y el voltaje inducido alcanza los 480 volts. Es decir, la sumatoria de estos dos valores vamos a tener en consecuencia más de 900 volts. Al tener más de 900 volts en un cable que está diseñado para 600 volts, lo que va a pasar con el cable es que lo vamos a degradar. Como mencionaba, una de las características de un cable es capacidad de conducción de voltaje. Cuando nosotros estamos transmitiendo una potencia eléctrica, vamos a generar picos de voltaje. Y es cuando estos picos de voltaje van a propiciar un degradamiento prematuro del aislamiento. Actualmente, los transistores que se utilizan para un variador de frecuencias son los transistores bipolares de puerta aislada. Este tipo de transistores generan la onda de voltaje o la señal de voltaje en el orden de los 50 nanosegundos. El hecho de que generen la onda de voltaje en menor cantidad de tiempo, vamos a propiciar que la onda de voltaje alcance su pico máximo en promedio a los 35 pies, aproximadamente 15 metros de distancia. Tres de las características principales del variador es, por un lado, el blindaje total. Esto es decir, un cable de uso variador, al tener un blindaje total, vamos a permitir que el cable tenga una jaula de Faraday. Al tener la jaula de Faraday, vamos a confinar aquí los campos electromagnéticos. El hecho de que confinemos los campos electromagnéticos, vamos a propiciar que no se induzcan corrientes. Al inducirse corrientes, vamos a bajar la diferencia de potencial entre el drive y el motor. Por otro lado, al tener un diseño de tierras simétricas, vamos a evitar por también las corrientes inducidas, es decir, el hecho de que tengamos un trenzado simétrico, vamos a atenuar esas inducciones. Y por último, un sistema de aislamiento robusto para soportar el estrés debido a los voltajes inducidos. Cuando se inducen voltajes, vamos a tener
una corta vida del cable de uso variador, pero también vamos a tener otro tipo de problemas. Normalmente los cables de uso variador están sometidos a la transmisión de un tren de señales del drive hacia el motor. Lo que más nos conviene en la transmisión de este tipo de señales es que éstas viajen con la mayor pureza posible. Cuando nosotros tenemos un cable de PVC, es decir, un cable THW o un cable de uso duro fabricado con PVC, el PVC tiende a tener una permeabilidad magnética superior, es decir, se va a magnetizar más fácilmente. Normalmente los cables de uso variador son fabricados con aislamientos termofijos, es decir, el XLP. El hecho de que sean fabricados con XLP vamos a propiciar que la permeabilidad magnética sea menor, es decir, se va a magnetizar menos. El hecho de que se magnetice con menor cantidad, con menor magnitud, vamos a propiciar que las señales que vamos a transmitir del variador al motor sean lo más puras posibles. Este es un diagrama de selección de los cables para uso variador. La literatura de Rodwell nos indica que podemos utilizar dos tipos de aislamientos, el PVC y el XLP. Sin embargo, nos dice que si nosotros queremos utilizar el PVC, tendríamos que considerar una serie de condiciones. Sin embargo, lo que hacemos nosotros como fabricantes de cables es utilizar aislamientos termofijos, es decir, el XLP, ya que el XLP tiene mayor gradiente eléctrico y en consecuencia menor capacitancia. Al tener menor capacitancia vamos a propiciar que los picos de voltaje sean menores, es decir, vamos a alargar por mucho la vida útil del cable. Con respecto a la vida útil del cable, aquí tenemos una representación gráfica del comportamiento del aislamiento. En este caso, si nosotros utilizáramos un cable THW, normalmente los cables THW están diseñados para soportar máximo 90 grados centígrados como temperatura de operación. Es decir, la temperatura máxima de operación va a estar en función de la corriente que vamos a transmitir a través del cable. El hecho de que nosotros no hagamos una correcta selección del calibre del conductor por los tres métodos de cálculo, vamos a propiciar que las temperaturas internas del conductor se vean afectadas. Los tres métodos de cálculo que existen para seleccionar el calibre correcto de un conductor son básicamente tres: caída de tensión, ampacidad o capacidad de conducción de corriente y cálculo de corriente de cortocircuito. Tenemos que hacer estos tres métodos de cálculo para seleccionar correctamente el calibre del conductor. Cuando esto no es correcto, podemos caer en un problema que se le conoce como la sobrecarga. Es decir, cuando nosotros hacemos la selección del calibre del conductor y nosotros vamos a propiciar una sobrecarga, una demanda extra de corriente, vamos a entrar en un periodo de sobrecarga, es decir, la temperatura interna del conductor puede superar más de los 90 grados centígrados. El hecho de que rebasemos esta temperatura de operación, vamos a propiciar que la temperatura interna se eleve. Al elevarse la temperatura interna del conductor, vamos a propiciar que el calor interno del conductor emane hacia el exterior en forma de disipación de calor. Cuando existe esta disipación de calor, el aislamiento sufre una degradación. Es decir, como estamos hablando de una cadena polimérica, esa cadena polimérica comienza a abrirse. Al abrirse, la energía o la potencia eléctrica se va a convertir en un desperdicio, es decir, va a haber pérdidas de energía por efecto Joule. Explicado de otra manera y de forma gráfica, aquí tenemos la representación gráfica de la ley de Ohm. El hecho de que se eleve la temperatura por el efecto Joule, vamos a propiciar que la resistencia o la impedancia del cable se incremente. Al incrementarse la impedancia del cable, vamos a propiciar que la capacidad de conducción de corriente se vea afectada.
Al afectarse o bajar la capacidad de conducción de corriente, vamos a crear picos de voltaje. Pues precisamente estos picos de voltaje van a propiciar un degradamiento prematuro del conductor eléctrico. El hecho de que los cables se calienten, las carcasas de los motores se calienten, los rodamientos de igual manera se calienten, vamos a propiciar que la potencia reactiva del sistema se incremente. Al incrementarse la potencia reactiva del sistema, vamos a afectar también principalmente el factor de potencia. Pues es aquí donde juega un papel muy importante el cable de subvariador, como comentaba. El hecho de que tengamos un camino de baja impedancia a través del cable de subvariador, vamos a propiciar que prácticamente no existan corrientes inducidas en el motor. Al no haber corrientes inducidas, la temperatura interna del conductor va a disminuir. En consecuencia la potencia reactiva va a ser menor, beneficiando así el factor de potencia, lo cual puede contribuir en un ahorro de costos operativos. Existen diferencias entre utilizar un cable THW o un cable con aislamiento XLP. Básicamente, como comentaba, el tipo de aislamiento, en el caso del THW, estamos hablando de un aislamiento termoplástico, en el caso de un XLP es un aislamiento termofijo. Con respecto a las temperaturas mínimas de operación, la temperatura mínima de operación en el THW es de menos 10 grados centígrados comparado contra menos 40 grados centígrados en el XLP. Por esta razón, en países principalmente como el norte de Europa, en países donde existen temperaturas muy bajas, no se usan este tipo de cables porque precisamente las bajas temperaturas propician una fragilización del aislamiento. Con respecto a la temperatura de sobrecarga, aquí en este caso un THW puede resistir máximo 105 grados centígrados contra 130 de un XLP, que es el mismo aislamiento que se utiliza para los cables de subvariador. El hecho de que tenga una temperatura superior de operación, vamos a propiciar que la temperatura de sobrecarga de aplicaciones, es decir, un cable de uso variador es el más propicio para este tipo de ambientes industriales. De igual manera, la temperatura del cortocircuito 150 contra 250, es decir, va a ser un aislamiento mucho más robusto a altas temperaturas. Y en consecuencia, vamos a mejorar el factor de potencia de este tipo de aplicaciones. Por esta razón, los fabricantes de los variadores de frecuencia recomiendan utilizar cables con aislamiento XLP y también recomiendan no utilizar cables con aislamiento de PVC, es decir, cables de THW o cables de uso rudo fabricados con PVC. Aparte de considerar los tres métodos de cálculo, como dije, de cálculo de caída de tensión, ampacidad, cortocircuito, al momento de seleccionar de forma correcta un cable de uso variador, debemos de también considerar la amplitud del cable. Obviamente, la amplitud del cable va a estar en función del cálculo de caída de tensión, pero también es muy importante considerar la longitud del cable porque precisamente la longitud del cable le va a determinar la diferencia de potencial. Es decir, con este dato puedo determinar la magnitud de la onda de voltaje reflejada. Por otro lado, también es importante considerar los tiempos de respuesta por la generación de pulso de voltaje, es decir, cuánto tiempo va a tardar el transistor bipolar de puerta aislada en generar de 0 a 480 volts el pulso de voltaje. Esto es importante ya que va a depender mucho el nivel de aislamiento del cable. Como dije, un cable de uso variador es el único cable que no se especifica por el voltaje de alimentación. Se especifica principalmente por la onda de voltaje reflejada. También va a jugar un papel muy importante la electrónica del tablero donde va a ser instalado el variador, porque uno de los elementos más sensibles a este tipo de aplicaciones son las fuentes de poder.
son aquellas fuentes de poder que trabajan a los 24 volts de corriente directa. Y por otro lado, también es muy importante considerar los valores de las impedancias, es decir, la impedancia del motor debe de ser mayor a la impedancia del cable. La impedancia del cable debe ser mayor al drive y la impedancia del drive debe ser mayor a la impedancia del sistema de tierras. Es decir, el camino o el valor de menor impedancia posible debe de ser el sistema de tierras. ¿Para qué? Para que las corrientes inducidas viajen de regreso al sistema de tierras. Estas son algunas de los requerimientos de los fabricantes de los variadores de frecuencia. Una de las empresas más importantes fabricantes de drives nos indica que el cable debe proveer un buen camino de retorno, y esto básicamente es utilizando cables con blindaje. Como dije al inicio de la presentación, un cable de uso variador es un híbrido de un cable de fuerza, un cable de control y un cable de instrumentación. El hecho de que sea un cable de instrumentación, su característica principal es que va a tener un blindaje, es decir, una jaula de Faraday. Al tener una jaula de Faraday, vamos a propiciar que el blindaje tenga un camino de baja impedancia hacia el drive. Por otro lado, también se recomienda un diseño de tierras simétricas. ¿Esto para qué? Para que vectorialmente atenuemos los ruidos inducidos. La máxima longitud del cable puede variar entre los 30 y los 450 metros. Esto va a depender de la potencia del drive y del motor. Es decir, motores inferiores a 40 HP se recomiendan distancias, te pueden recomendar distancias superiores a los 100 metros. Sin embargo, para motores superiores a los 40 HP se recomiendan distancias menores. El blindaje del cable se recomienda siempre que esté unido con las tierras simétricas. ¿Esto para qué? Para bajar aún más la impedancia del cable. Esta tabla lo que nos indica son las diferentes características de los cables que nosotros podemos ofertar. Como mencioné, va a depender mucho de la potencia del motor, y otro de los factores que va a depender para la correcta selección de un cable de su variador es el tipo de industria, es decir, qué potencia del motor, qué productos vamos a procesar, si necesitamos un área clasificada, etcétera. Para cada uno de este tipo de aplicaciones vamos a tener el cable correcto. Bien, con respecto a la selección del cable, General Cable forma parte del Encompass Partner de Rockwell Automation. Dentro del Encompass Partner vamos a encontrar una aplicación que tiene que ver con el Proposal Works. El Proposal Works nos va a ayudar por mucho a seleccionar correctamente el cable de uso variador. ¿Cómo lo vamos a seleccionar? Bien, pues existe en Internet una aplicación. En esta aplicación nos van a solicitar una serie de datos para, de alguna manera, seleccionar el cable correcto. Les voy a presentar un video de cómo se hace esta selección. Básicamente, les comentaba, es un link de acceso a este tipo de aplicación, Proposal Works. Cuando ingresamos el Proposal Works, nos va a solicitar una serie de datos. En este caso, nos está solicitando una palabra clave, en este caso, el modelo del drive. Para este ejemplo, seleccione el PowerFlex 700. Debo colocar el PowerFlex 700, le damos clic en buscar y automáticamente nos sale una serie de respuestas. Vamos a seleccionar, en este caso, el PowerFlex 700. Al seleccionarlo, nos va a llevar a otra página. En esta página nos va a arrojar, por ejemplo, el número de parte del drive. Posteriormente nos va a solicitar el voltaje de alimentación, que en este caso yo seleccioné 480 volts en 3 fases. La corriente, eso va a depender de la potencia del motor, que para este caso yo selecciono un motor de 100 HP, que en promedio va a consumir 125 amperes. Le va a solicitar otra serie de datos, por ejemplo, el tipo de chasis del drive, etc. Posteriormente me va a arrojar
la parte normativa del cable, donde nosotros al seleccionar esta parte nos va a arrojar las posibles combinaciones de cable a utilizar. Va a depender del tipo de industria, del tipo de producto que se esté manejando, de la potencia del motor, la selección del cable. En este caso yo seleccioné un XLP con PVC para 2000 volts. En este caso si le coloco, se le introducen los metros del cableado, nos aparece el número de parte del cable, le damos clic en el número de parte del cable y automáticamente nos lleva a la ficha técnica del cable. En la ficha técnica del cable básicamente nos interesan tres datos. El primero de ellos tiene que ver con cómo está fabricado el cable, es decir, el material del conductor, cómo está trenzado, qué tipo de aislamiento tiene, las aplicaciones por las que se utiliza, la normativa, etc. Y los siguientes dos datos tienen que ver con las partes físicas del cable, es decir, dimensionalmente hablando, para nosotros es muy importante conocer el diámetro. ¿Por qué? Porque precisamente el cable, al ser instalado, debemos de considerar las dimensiones de la canalización. Y es aquí cuando juega un papel muy importante el diámetro del cable, porque con este dato vamos a poder dimensionar correctamente bien las dimensiones de la canalización. Por otro lado, debemos de conocer el factor de peso del cable, ya que con este factor de peso del cable vamos a poder determinar la soportería del cable, de la canalización, perdón. ¿Qué ventajas vamos a tener al utilizar un cable de uso variador? Obviamente vamos a tener corrientes en modo común reducidas, ya que, como comenté, una de las características principales de un cable de uso variador es la baja impedancia. Por otro lado, al tener corrientes reducidas, vamos a tener una larga vida útil de los elementos mecánicos, tanto del motor como de la maquinaria que va a estar acoplada al motor. Al tener un camino de baja impedancia o ser un cable de baja impedancia, vamos a poder tener longitudes de cableado más largas. Por otro lado, el hecho de que tengamos una simetría entre las fases y los conductores de puesta a tierra, vamos a tener que las corrientes inducidas van a ser de menor magnitud. Por tal motivo, al tener atenuación de ruido, vamos a también cable y de la maquinaria en sí. El hecho de que también tengamos una combinación de blindaje y tierras reduce las corrientes inducidas. En consecuencia, también vamos a tener voltajes inducidos de menor magnitud y también vamos a alargar por mucho la vida útil del cable, principalmente el aislamiento. Una de las prácticamente de las características de los cables que hemos estado hablando es que todos los cables de uso variador que nosotros fabricamos tienen la certificación paredes clasificadas, ya sea clase 1 división 1 y clase 1 división 2. Otra de las particularidades de los cables que nosotros ofertamos es que son resistentes a los rayos solares, es decir, pueden ser instalados en intemperie sin tener una degradación por efectos de los rayos solares. Tienen la clasificación para ser instalados directamente enterrados. Son cubiertos resistentes a la abrasión, lo que va a facilitar por mucho la instalación. Y también tenemos la oferta de cables de uso variador, pero armados, es decir, cables MC o Metal Clad. El hecho de que sean cables armados reciben la clasificación también como cables autosoportados, es decir, un cable armado, por el tipo de armadura que tiene, permite que el cable sea instalado sin la necesidad de tener una canalización, es decir, una charola o una tubería. Otra de las características principales que tenemos es que tenemos la oferta de cableados flexibles. Esto para facilitar por mucho la instalación del cable y también tener radios de curvaturas menores. Una de las recomendaciones que se hacen de manera enfática es utilizar conectores metálicos en las puntas o los extremos del cable. Se recomienda que sean metálicos porque un cable de uso variador, al tener blindaje metálico, en este caso el cobre,
Se recomienda el conector metálico. ¿Para qué? Para que el conector tenga contacto los 360 grados en el blindaje. Con el conector lo acoplamos en el borde de sujeción del tablero y estamos prácticamente utilizando el cable de forma automática. Otra recomendación que se tiene es que la distancia máxima de cableado entre el borde los bordes de sujeción y las clemas sea de máximo 1 metro. ¿Por qué 1 metro? Porque este tipo de cable emite campos electromagnéticos muy elevados. Si nosotros rebasamos esta longitud de cableado, podemos inducir campos electromagnéticos y en consecuencia corrientes y voltajes a la electrónica del tablero. Cuando por circunstancias de diseño no podamos tener longitudes de cableado menores a 1 metro, se recomienda instalar canaletas con protección electromagnética. Este tipo de protecciones nos va a ayudar a tener una longitud de cableado mayor entre los bordes de sujeción y las clemas. Bien, pues con esto termino la charla técnica referente a cables de uso variador. Bueno, pues procedo a contestar las dudas que tengan. Y bueno, quedo atento a sus preguntas. ¿Alguna pregunta por parte de los asistentes? Creo que no hay dudas. No, creo que no hay dudas. Bueno, pues con eso finalizada la charla. Aquí están mis datos, pues si necesitan enviarme un correo o hacer una pregunta por WhatsApp, pues estoy para servirles. Ok, tenemos una pregunta de Ernesto Guadarrama. ¿El costo de estos Okay. cables comparados con los THW es muy significativa? Sí, es muy significativa, principalmente, voy a poner el ejemplo, un cable THW monopolar, como comenté, está diseñado para 600 volts, fabricado con PVC. Un cable de uso variador está fabricado con XLP. De entrada, el tipo de aislamiento es completamente distinto. El XLP, al ser más robusto, tiene un costo superior. Por otro lado, el espesor de aislamiento de un THW comparado con un XLP por uso variador es muy superior, es decir, vamos a tener mayor cantidad de aislamiento. Por otro lado, un cable de uso variador tiene mayor cantidad de cobre. ¿Por qué? Porque se requiere un cable de baja impedancia. Entonces, en consecuencia, pues el cobre cuesta más. Entonces, sí estamos hablando de una diferencia considerable de costo. ¿Cuánto? Pues, prácticamente un 80% más. Pero con la ventaja de que un cable de uso variador va a permitir tener mejores factores de potencia. Como sabemos, el tener un factor de potencia mejor propicia que no caigamos en penalizaciones por parte del CFE. Y por otro lado, también vamos a tener una mayor pureza en el sistema eléctrico. Es decir, al tener un cable simétrico, vamos a tener atenuaciones de ruido. Entonces, vamos a alargar mucho la vida útil de tanto de elementos mecánicos como la pureza del sistema eléctrico. No sé si existen más preguntas. ¿Alguna otra pregunta?
Al parecer ya no hay más preguntas. Pues les agradecemos a todos su asistencia a este seminario en línea. Les estará llegando el correo de agradecimiento con la presentación y demás información y esta sesión grabada por si quieren volver a revisarla. Y les agradecemos nuevamente su asistencia. Que tengan un excelente día. Muchas gracias y excelente día a todos. Hasta luego. Hasta luego.